Con la finalización del 2025 también termina la carrera de las películas por lograr ser las más taquilleras del año. Hoy quiero contarles cuáles son las 10 películas de atrás hacia adelante que más recaudación lograron en taquilla en el 2025 y de paso hablar un poquito de cada una de ellas y de lo que significa este tipo de recaudaciones en cuanto al cine, a la calidad del cine y a lo que estamos consumiendo actualmente en ese sentido. También me gustaría hablarles de la película colombiana más taquillera del año y de paso reflexionar un poquito sobre un fenómeno muy particular que se presentó en esta ocasión con respecto a esas 10 películas más taquilleras. En el puesto número 10 tenemos a Superman, una película que generaba bastantes expectativas por ser el inicio del universo de James Gunn, una película que se esperaba que tuviera una mayor recaudación, no logró tanto, tal vez por el desgaste que ya tienen las películas de superhéroes. 616 millones de dólares, una cifra nada despreciable, pero que es positiva más que todo por el augurio de buenas recaudaciones hacia el futuro, ya que la película tuvo mejores reseñas de lo que se esperaba, mejor recibimiento por parte de los fanáticos y que ya da paso a nuevas producciones de James Gunn como Supergirl, que estrenó su tráiler hace poco y que se parece bastante a los Guardianes de la Galaxia, la verdad. En el puesto número 9 tenemos a F1, la película de Joseph Kosinski, el mismo director de Top Gun Maverick, que había tenido pues muy buenos resultados en taquilla y aquí de cierta manera demuestra que es un director capaz de atraer y emocionar a los espectadores. En este caso logró una recaudación de 631 millones de dólares y sorprendió a muchos porque no se esperaba que esta película tuviera tan buena recaudación. Por un lado, ayudaron bastante los fanáticos de la Fórmula 1 que fueron corriendo a verla, producto de esta especie de nuevo auge de la Fórmula 1 que atraía a muchos espectadores, sobre todo que querían ver en la emoción de la gran pantalla de la Fórmula 1. La película está muy bien hecha, está muy bien lograda, es una película interesante que demuestra que hay otra forma de hacer blockbusters que no son los superhéroes y que la gente del público está dispuesto a ver. Además es la película con mayor recaudación para Apple TV desde que se convirtió en esta productora. En el puesto número 8 tenemos el live action de Cómo entrenar a tu dragón, que también recaudó 636 millones de dólares, muy cerca a F1 la película. Este live action es un muy buen ejercicio de adaptación de una película animada que pues demuestra que Disney se ha estado equivocando mucho en la forma en que ha estado construyendo esos live action. Y en este caso, Cómo entrenar a tu dragón, pues es básicamente la repetición de la película animada, pero con la espectacularidad del cine de live action. Es una buena película, pero pues realmente no aporta nada más a lo que ya conocíamos de la historia de Cómo entrenar a tu dragón. Tal vez en eso está su mayor éxito. En el puesto número 7 tenemos una película que tuvo una importancia a nivel internacional, porque demuestra que el anime ha adquirido una fuerza muy importante como elemento de consumo cultural y que pues el cine animado asiático sigue posicionándose internacionalmente, incluyendo al difícil mercado que es Estados Unidos. Demon Slayer, El Castillo Infinito, es la película la primera de las 3 películas que cierra esta saga que se ha vuelto tan popular y que llevó a muchos aficionados a las salas de cine. Es una película que no aporta mucho respecto de lo que es la serie, que no incluye nada diferente por el hecho de ser película, más que unir algunos capítulos, pero que funciona bastante bien en términos visuales, de animación y de la construcción de la acción que hace en la pantalla gigante, o que se vuelve obviamente muy llamativa, muy interesante de ver. En el puesto número 6 está Avatar Fire and Ash, que es la tercera entrega de esta saga de Avatar, que recaudó 851 millones de dólares y que pues seguramente seguirá recaudando porque todavía está en cartelera y tiene un seguramente muy buen público por recoger. Avatar Fire and Ash no es tan exitosa, no ha sido tan exitosa como las entregas anteriores. Sin embargo, 851 millones de dólares ya la convierten en un éxito en taquilla, sin contar la que pueda realizar
en el 2026, que seguramente seguirá siendo bastante generosa. Por lo tanto, no es una franquicia que haya muerto, todavía tiene muchos fanáticos, todavía puede producir mucho dinero y eso va a significar que Disney va a elegir, sin duda alguna, seguir haciendo películas de Avatar. Entrando ya al top 5 de las películas más taquilleras del año, nos encontramos con Jurassic World Rebirth. Es la película, la como octava película que se hace sobre este universo de Jurassic World, que sigue funcionando supremamente bien, así que se van a seguir realizando. En este caso hizo una nada despreciable suma de 869 millones de dólares. Es una película que nadie esperaba ver dentro de las más taquilleras y aún así logró colarse en el top 5. Es una muy mala película, con muy malas reseñas, muy mal recibimiento por parte de la crítica, pero con muy buen recibimiento en taquilla. Gente que disfruta todavía mucho de ver pues dinosaurios persiguiendo personas, aun cuando no tengan una historia muy profunda que contar. En el número 4 estuvo a Minecraft Movie, una muestra también de que las películas basadas en videojuegos siguen teniendo muy buena aceptación por parte del público. También es una película muy floja, pero que a partir de sus chistes y del trending que generó en los espectadores queriendo ir a ver los memes y a gritar en salas y a lanzarse comida y a hacer todo lo que en teoría no se debería hacer en una sala de cine, pues logró recaudar 958 millones de dólares. Es decir, vamos a seguir viendo películas de Minecraft, no tengo la menor duda, se van a seguir produciendo, las vamos a seguir viendo, nada que hacer. Entrando en el top 3 está Lilo y Stitch con 1038 millones de dólares. Si Cómo entrenar a tu dragón es una buena película y logró pues la taquilla que esperábamos, Lilo y Stitch es una mala película, pero apela a la nostalgia profundamente y eso demuestra que sigue siendo la nostalgia el factor fundamental de la taquilla mundial. Muchos papás queriendo que sus hijos recuerden a Lilo y Stitch con el mismo cariño con el que ellos lo recuerdan como película animada. No es una buena película, no es una buena adaptación, pierde un poco de su esencia, pero funciona en taquilla bastante bien. Así que Disney seguirá haciendo live actions hasta que dejen de funcionar en taquilla. En el puesto número 2 está Zootopia 2 con 1.464 millones de dólares, un gran éxito en taquilla. Que demuestra que pues no solo funcionan las primeras partes, además es una película bastante diferente a lo que Disney suele producir últimamente y por lo tanto celebro que tenga una muy buena aceptación. Disney se mete también en el puesto número 2 con Zootopia, demostrando que tal vez lo más importante para una productora es tener una gama amplia de productos que ofrecer a los espectadores. Zootopia 2 sigue estando en taquilla, así que seguramente va a crecer y va a lograr una recaudación más grande, tal vez más grande incluso que Intensamente 2, pero pues ya lo veremos, ¿no? Falta todavía varias semanas para que esté en taquilla, pero en el 2025 ya se quedó en el segundo puesto. Y en el puesto número 1 está la sorprendente Nesha 2, que hizo gran parte de su taquilla en su propio país y en países aledaños. Luego, internacionalmente no le fue tan bien. A Box Office Mojo le costó mucho incluirla los números reales, así como pasó con Demon Slayer, que pasaba de tener 713 a 600 a 400, cambiaba de lugar y todas las semanas tenía información diferente. Pues un poco con ella se estancó hasta que decidieron reconocer que no había hecho 1.900 millones, sino 2.150 millones de dólares. Una recaudación impresionante para una película asiática animada que tampoco es tan buena, pero que pues tiene muchas imágenes impresionantes, mucha acción, y pues generó una expectativa gigante en su propio país y eso atrajo algo de recaudación internacional. No fue tan grande la recaudación internacional, a pesar de haber sonado mucho por ser una película muy taquillera, incluso por haberse convertido en una de las más taquilleras de la historia. Sin embargo, pues tuvo una buena recaudación, mucho más grande que lo que suelen tener películas chinas en Occidente. Estas son las 10 películas más taquilleras. Nos falta ahora hablar de la película más taquillera colombiana, que en este caso es Un poeta, que logró reunir más de $1 millón en recaudación. Estuvo una buena cantidad de semanas en cartelera, y logró una taquilla bastante respetable, muy por encima de lo que suelen recaudar
las películas colombianas. Esta película es interesante porque logra lo que no logran muchas de las películas que están dentro de los listados de las más taquilleras, y es combinar una buena aceptación por parte del público general y también una buena aceptación por parte de un público más especializado. Es una comedia. Como pasa en gran parte de los países que no producen mucho cine, las comedias siguen llevándose la mejor taquilla. Pero en este caso es una comedia profunda e interesante que reflexiona sobre muchas cosas muy interesantes y valiosas de lo que somos como colombianos. Si quieren, vean mi reseña, la que hice en 2 partes en TikTok, para que puedan saber un poco más de mi opinión sobre esta película. Finalmente me gustaría hablarles de un fenómeno muy particular que se presentó este año, que me parece muy interesante y que no sucedía desde el 2011, y es que ninguna película de los Vengadores logró estar en el top 10 de las más taquilleras del año. En el 2020 tampoco había pasado, sin embargo no cuenta porque era pandemia, y como sabemos Disney y Marvel tomaron la decisión de enviar algunas de sus películas directamente al streaming e incluso no estrenarlas hasta que no se pudiera volver a las salas. Esto es un fenómeno muy particular e interesante porque demuestra que ha cambiado la relación del público con las películas de Marvel y de Disney. Han pasado casi 15 años desde que eso sucedió por última vez, y estamos hablando del 2011, cuando se estrenó la segunda película de Thor y la segunda película de Capitán América, que eran en calidad muy inferiores a lo que estábamos acostumbrados a ver sobre esta franquicia. Calidad que ha vuelto a perderse considerablemente. Fantastic Four es una película muy floja, aunque a mucha gente le gustaron ciertas cosas. A mí me parece que es flojísima, con unos efectos terribles, unas escenas poco creíbles, un guión espantoso. Y Thunderbolts, que es una película más divertida, sigue sin ser una gran película. Funciona en muchos aspectos, pero cae también en muchos de los errores. Esto quiere decir que el público ha cambiado su forma de consumir las películas de los Vengadores, que ya no son tan populares, y que por lo tanto tendrá que la franquicia renovarse si quiere volver a conectar con ese público que hizo que algunas de sus películas se convirtieran en las más taquilleras de la historia, y que logró por muchos años meterse siempre en la taquilla con grandes éxitos, como el año pasado fue Deadpool y Wolverine, o como las películas de Spider-Man, o como obviamente las últimas películas de los Vengadores, que han tenido unas recaudaciones impresionantes. Ahora les costó llegar a los $600 millones. No lo lograron Fantastic Four, no lo logró Thunderbolts, y pues además de no ser un fracaso, están demostrando que las próximas, si no funcionan bien y si no se cambia sobre todo la fórmula, van a fracasar. Porque el principal problema es seguir constantemente la fórmula. El público está cambiando, está dejando de querer ver lo mismo en pantalla, y las fórmulas que habían funcionado durante tanto tiempo de una manera tan eficiente hoy deben reconsiderarse. Estas son las películas más taquilleras del año y demuestran que no se necesita hacer una muy buena película para lograr una muy buena recaudación. Es más, parecen indicar que si es una buena película, seguramente la recaudación no será tan grande. Claro, son películas entretenidas, son películas muy llamativas, que son espectaculares en muchos casos en el cine, pero que no son películas que vayan a quedar seguramente en el imaginario colectivo por mucho tiempo, como lo han hecho sus antecesoras, por ejemplo en el caso de Jurassic Park, o como lo han sido las películas originales animadas en el caso de Lilo y Stitch, o Cómo entrenar a tu dragón. Y también demuestran que hay otros lugares desde los cuales está llegando un cine que le interesa al público, que quiere ver cosas diferentes y que ha logrado infiltrar en la cotidianidad de estas personas su forma de narrar y su forma de construir películas, como en el caso de Demon Slayer, que van a ser sin duda alguna una puerta para que nuevas películas de anime tengan también una muy buena recaudación en taquilla. Cuéntame qué piensan ustedes de las 10 películas más taquilleras del 2025, cuál cree que puede llegar a ser las más taquilleras del 2026, y si vamos a tener, como hace un par de años, mejores películas dentro de esa lista, o por el contrario vamos a seguir teniendo este tipo de producciones más bien regulares. Déjenme saber sus opiniones, charlamos, que esté muy bien, gracias por verme.